Este es el vídeo 1, conceptos básicos del curso Aprende a programar y comunicar PLCs con Raspberry, Codesys y Node-RED. Recuerdo que hay un vídeo 0 de presentación en el que podéis ver rápidamente de qué va un poco todo esto que estamos aquí proponiendo. Pero ahora, de momento, lo que vamos a hacer es sentar un poco las bases de algunos pequeños conceptos que son importantes para entender de verdad lo que estamos haciendo en los siguientes vídeos y no tenerlos solo como una receta. Vamos a ver un poco el proceso general que vamos a explicar en los vídeos partiendo totalmente de cero. Primero, veremos que hay que instalar un sistema operativo en Raspberry Pi. Tenemos un vídeo para eso, ¿vale? Luego, en un ordenador hay que instalar Codesys y la extensión de Codesys para Raspberry Pi. A partir de ahí, ya desde el propio ordenador, abriendo Codesys, vamos a instalar un runtime, veremos lo que es, en la Raspberry Pi, en alguno de sus formatos, para que pueda interpretar los datos que le llegan desde el ordenador, cargarlos y memorizarlos y ejecutarlos. Tras esto, pues vamos a ver cómo instalamos Node-RED en Raspberry Pi desde un ordenador externo por Wi-Fi, de forma sencilla. Y finalmente, pues queda la última parte de cargar un programa en Raspberry Pi, una automatización que hayamos hecho, e interactuar con Node-RED. Decía en el vídeo de presentación, aquí yo no me voy a extender, que lo que nosotros conocemos habitualmente como PLC es lo que tenemos aquí a la izquierda, que es un sistema con 4 partes, básicamente una carcasa, la tarjeta donde está el procesador y las comunicaciones, principalmente, fuente de alimentación y todo lo que son entradas y salidas. ¿Vale? Pues una Raspberry Pi viene a ser la tarjeta de procesamiento y comunicación de un PLC. Sin embargo, en este caso, una Raspberry Pi es un ordenador genérico, eso sí, de placa única, de bajo costo, tamaño reducido, pero de múltiples usos, que a nivel educativo, si nosotros le instalamos determinadas cosas, podemos utilizar como si se tratara de un PLC, unido a otros sistemas compatibles con él, como son Codesys y como es Node-RED, conceptos generales que ya vimos en el vídeo de presentación. Vamos a profundizar un poquito más en la parte de Raspberry Pi. Existe en distintos formatos, esta es la Raspberry Pi en formato 3, en formato 4 y 5, aunque cambian algunas cosas, pero el tamaño es similar. Hay otros tipos de Raspberry y luego aparte están las Raspberry Pi 0W y la Raspberry Pi 0W2, que son estas de aquí, que son mucho más económicas, pero pues funcionales para el sistema que proponemos, como veremos. También comentábamos en el vídeo de presentación que podemos trabajar solo con nuestra Raspberry Pi de forma casi teórica o añadiéndole nosotros manualmente entradas autoacopladas y salidas a relé, por ejemplo, o a transistor, o podemos utilizar algún hardware como el que desarrollamos nosotros en el Centro Salesiano San José de Salamanca con la Universidad de Salamanca para hacer prácticas más reales y tener una Raspberry Pi pues un poco más industrial, un poco más domótica o preparada también para el IoT. Diferencias entre la Raspberry Pi y un PLC clásico. El PLC clásico carece de múltiples USBs, HDMI o Wi-Fi o Bluetooth integrado en muchas ocasiones, entre otras cosas. ¿Vale? Una Raspberry Pi viene preparada también para ser, pues, actuar como servidor, actuar como videoconsola, para multitud de cosas. Entonces trae muchos elementos, algunos de los cuales nosotros no usaremos. Un PLC suele tener menor potencia y no soporta sistema operativo. En cambio, nosotros en Raspberry Pi estamos obligados a instalar un sistema operativo para luego poder trabajar con Codesys y con Node-RED. Un PLC no soporta la instalación de muchas aplicaciones extras que sí soporta Raspberry Pi, con lo cual potencia mucho la funcionalidad de nuestro sistema. Un PLC está preparado para trabajar en condiciones adversas y es muy robusto, y la Raspberry Pi, como hemos visto, es una pequeña parte del conjunto de un PLC, al que habría que acompañar de muchos otros elementos para poder trabajar con ella en un entorno comercial. ¿Ventajas sobre un ordenador tradicional? Sobre todo, lo que más nos interesa es que tiene pines, GPIO se llaman, porque es de entrada-salida de propósito general, que son accesibles físicamente, de forma muy sencilla, y gracias a los cuales podemos interactuar con el procesador mediante variaciones de tensión, lo que nos permite a nosotros pues, electrificar sistemas y también recibir señales de sistemas eléctricos e interpretarlos. Esos pines, que son estos de aquí, que son estándar para bastantes tipos de Raspberry Pi, tiene muchos pines de propósito general, como vemos aquí, con distinta numeración. Luego también tiene fuentes de alimentación, que ya veremos, y permite algunos protocolos como I2C o SPI. Bueno, aquí tenemos las 3 Raspberry Pi de las que yo he hablado.
que son las tres que yo aconsejaría para trabajar con este sistema que propongo. Está la Raspberry Pi 3, modelo B, que es de 64 bits, ahora veremos qué es eso, y permite trabajar muy bien con el sistema que tenemos. Está la Raspberry Pi 02, que tiene unas características muy parecidas a la 3, la 02W. Veamos que la CPU es casi igual y bueno, tiene la mitad de RAM, pero es suficiente. Y nos permite trabajar mediante Wi-Fi de forma muy interesante. ¿Por qué? Porque una Raspberry Pi 3B+, dependiendo de cómo esté el mercado, puede oscilar entre 30 y pico euros, 45, 60, 70. Una Raspberry Pi 02W vale unos 20 euros ya con impuestos. Por tanto, por 20 euros tenemos un sistema funcional muy potente. Podemos bajar a la anterior, a la Raspberry Pi 0W, que vale solo 2 euros menos y tiene algo menos de potencia, a la vez que, sobre todo, fundamental, solo permite arquitectura de 32 bits en lugar de 64, que ahora voy a explicar qué es eso. ¿Vale? Arquitectura de 64 y de 32. Una arquitectura de 64 bits viene a ser, sin entrar en ningún detalle, viene a significar que tienes mucha más capacidad en el procesador para manejar datos y direcciones de memoria que una de 32 bits. ¿Vale? Por tanto, la Raspberry Pi 0 está bastante limitada. Por ejemplo, nos obliga en muchas ocasiones a encender Codesys y conectárselo para que ella arranque cada vez que la dejamos sin energía. En cambio, la Raspberry Pi 02W no necesita eso, funciona perfectamente. Por eso yo lo aconsejo. Bueno, pero si trabajamos con 64 bits, necesitamos tener un procesador de 64 bits, ¿vale? Por eso no nos vale la Raspberry Pi 0. Necesitamos controladores de 64 bits, que eso veremos cómo se instala. Y también tener en cuenta que si tenemos un sistema operativo de 32 bits, podemos trabajar sobre uno de 64, sin utilizar todas sus funciones. Cuando nosotros veamos el vídeo siguiente en el que aprendemos a instalar un sistema operativo en Raspberry Pi, pues podremos elegir un sistema operativo de 64 o de 32. Si tenemos la Raspberry Pi 3 o la Raspberry Pi 02W, aconsejo instalar el de 64 para ambas, porque nos es más útil. Otros dos conceptos importantes, el concepto de runtime y el concepto de compilador. Un runtime es un software, es un programa que se instala en un hardware que yo voy a utilizar y nos ayuda a ejecutar un programa. Es decir, el programa que hay dentro de un PLC que interpreta lo que yo le mando y hace que eso se ejecute en ese PLC es un runtime. Vale, nosotros cuando cogemos en algún sistema comercial, pues elegimos un runtime o un firmware, que es la forma también conocida de llamarlo, pues lo elegimos un poco en función de lo que nosotros tengamos instalado o lo que nos admita nuestro dispositivo, que va también pues en función de la CPU. Pues aquí estamos en las mismas. Una Raspberry Pi necesita un runtime para ejecutar Codesys dentro de ella. ¿Qué es lo que pasa? Que una Raspberry Pi es un sistema de uso general y por tanto no trae instalado nada por defecto. ¿Vale? Eso tienes que instalarlo, pero además para poder instalarlo tienes que tener dentro primero un sistema operativo. ¿Vale? Entonces, tendremos que instalar un sistema operativo de forma gráfica muy sencillo, desde el ordenador, por Wi-Fi, y después de eso, pues ya instalaremos el runtime. Vamos a conectar a la Raspberry Pi con el ordenador a través de Wi-Fi o Ethernet si ponéis la Raspberry Pi 3B, y vamos a conectar, como digo, por Ethernet o por Wi-Fi con el protocolo SSH, que es muy común al trabajar con Raspberry Pi. Nos permite, de forma segura, transferir datos desde nuestro ordenador hasta otro dispositivo, sabiendo simplemente la IP de ese dispositivo y el puerto. ¿Vale? Todo eso lo veremos. Entonces, esto lo hacemos desde Codesys para configurar nuestra Raspberry. ¿Vale? Ese proceso ya lo vemos en el vídeo 3. ¿Y qué es un compilador? Pues un compilador es el dispositivo, es la herramienta que traduce el código que nosotros hemos programado en un lenguaje que entendemos o queremos entender, como el lenguaje de contactos, y lo pasa a un lenguaje que entienda el runtime o directamente la máquina. ¿Vale? Puede ser hexadecimal, binario o algo similar. Entonces, el compilador traduce esto a esto y lo carga en la placa. Lo coge el runtime que ya hemos medido y lo ejecuta en la placa. Por ejemplo, cuando haces clic en Build o en Download
en el software de Portal o en RS Logic, lo que estás haciendo es compilar el programa para un PLC concreto que hayas seleccionado. En Codesys, en español, se denomina iniciar sesión de una forma para mí totalmente horrenda y es este símbolo de aquí, ¿vale? Ahí compilamos y cargamos, aunque hay un botón por aquí solamente para compilar. Comentar por si alguien viene del mundo de los microcontroladores o quiere vincular un poco conocimientos y entender lo que está pasando cuando trabajas con Arduino. Lo que tú haces cuando añades una placa en Arduino es añadir un compilador. Lo que suele pasar con las placas Arduino SP32 y demás es que ellos ya traen instalador dentro del runtime, ¿vale? Y ese compilador va en consonancia con el runtime o firmware que vienen en esas placas habitualmente, ¿vale? Y es el mismo concepto que a nosotros no nos permite hacer un programa para un Siemens 1200 y cargarlo en un Siemens 1500, por ejemplo. Carga de programa. Hemos dicho que SSH es un protocolo que nos permite a nosotros realizar la instalación del runtime, la preparación, ¿vale? Pero luego, en el día a día, lo que es la carga de la automatización que tú has realizado en un lenguaje, no lo hacemos por SSH, ¿vale? Lo hacemos por otro proceso, otro protocolo, que es propietario de Codesys, que es C3P. Eso quiere decir que ahí nos liamos, que vamos a conectar por un lado por SSH desde una parte de Codesys y por otro lado por C3P desde otra parte de Codesys. Dependiendo si queremos preparar la placa, reiniciar o iniciar el runtime y dejarlo iniciado, o si lo que queremos es ya directamente cargar un programa, o una visualización o alguna cosa similar, ¿vale? Entonces, hago hincapié en estos dos conceptos porque luego en los vídeos de instalación paso por encima sin pararme mucho en ello. ¿Por qué no usar SSH para todo? Comentándolo por encima, pues simplemente porque es un protocolo que está pensado para otras cosas, con unos niveles de seguridad muy altos y que para otras actividades como estas pues puede llegar a ser un poco ineficiente, consumir demasiados recursos, teniendo en cuenta que Raspberry es una placa de poca potencia, consumir más y no está preparado para algunas funciones específicas para las que sí está optimizado C3P, ¿vale? Esta sería la carga por SSH con la IP y aquí, tras elegir nuestra placa ya con el runtime activo previamente, pues cargamos el programa por C3P. Vamos a repasar algún concepto muy básico, pero importante, que se suele dejar atrás en cuanto a la gestión de memoria y direccionamiento, porque va a ser muy importante para que no nos dé problemas a la hora de trabajar y entendáis algunas cosas de las que luego hago. Primero, básico, el bit es la unidad mínima de información y 8 bits juntos forman un byte. ¿Vale? Hasta aquí yo creo que todo bien. Ahora, tenemos el cableado de un PLC clásico, un 1200 de Siemens, en el que vemos cómo las entradas digitales, que son almacenadas cada entrada en un bit, a su vez se agrupan en byte. De tal forma que yo tengo 8 entradas almacenadas en el primer byte, el bit 0 del byte 0 es la entrada I0.0, el I0.4, el bit 0 del segundo byte de entradas es el 0, el 1.0 y así sucesivamente. Veremos que en realidad esto sería IX 0.0 porque la X nos dice que estamos trabajando con un bit, pero en realidad es evidente. Por eso Siemens no lo usa, pero Codesys lo suele usar. Entonces veremos IX 0.0, QX 3.7, etc. Este es el conjunto de pines de Raspberry Pi que habíamos antes, pero ahora lo hemos puesto con el nombre de los pines que están accesibles como entradas y salidas digitales o como fuente de alimentación desde Codesys y el nombre por defecto que le da en cuanto al bit asignado para entradas y para salidas. Codesys también, ¿vale? Tenemos un conjunto de pines que pueden trabajar en su mayoría como entradas o como salidas digitales, ¿vale? Nosotros podemos configurar si un pin va a ser salida digital o entrada digital. Por ejemplo, si el pin 18, que está en la posición 12 del conector, queremos que trabaje como entrada, pues le llamaremos IX 2.2. Y vamos a poner delante un signo de porcentaje, porque es la forma que le decimos nosotros al programa que no estamos trabajando con una variable, sino con una dirección de una entrada física. Si queremos que esto sea una salida, pues lo clasificaremos en un desplegable como salida y utilizaremos la QX 2.2. Por tanto,
Vamos a trabajar con nomenclatura industrial, que es a lo que voy un poco. Cuando yo quiera activar una salida, trabajaré sobre la QX 2.2, que será esta de aquí, que activará este pin de aquí, ¿vale? Igual con cualquier otro. Hasta aquí bien. Ahora, hay una cosa que es muy importante tener en cuenta. La memoria física de la que se dispone en un sistema, en un PLC por ejemplo, se divide en distintas franjas. Cada franja se destina a un uso. Vale, tenemos un trozo físico que es el que guarda el estado en el que están las entradas digitales. Otro trozo que guarda el estado en el que están las salidas. Otro trozo que guarda memorias. Otro trozo para la parte analógica, etc., ¿no? Entonces, como son sistemas diferentes, yo puedo tener la IX 0.4 y a la vez también la QX 0.4. Y entre ellos no se pisan, no va a haber ningún problema, ¿vale? Voy a almacenar y a trabajar en un sistema sin problemas. Sin embargo, hay algunas aplicaciones, como por ejemplo Modbus TCP, que la vamos a usar, que utiliza para almacenar sus datos digitales, los que le llegan o los que manda, utiliza el sistema también de bit, de la misma forma que si estuviera trabajando con entradas y salidas físicas. De tal manera que yo me puedo encontrar con una IX 0.4 como nombre de una entrada física, de un pin, y también me puedo encontrar con una IX 0.4 que está representando la dirección 0 o el canal 0 de la función 5 de Modbus, ¿vale? Entonces, esto no puede pasar. Tenemos que renombrarlos, ¿vale? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Si instalas Modbus después de instalar Raspberry, lo que hace es que le asigna el 0 en adelante a Modbus y esto pasa a la palabra 2. Y entonces se te mueven todos los nombres, ¿vale? Entonces por eso haremos algunos cambios que también explicaremos en su momento. Pero recuerdo que viene un poco por esto. Y dejo aquí en la documentación, pues ahí queda, pues otros tipos de variables con los que podemos trabajar, cuántos datos almacenan, la forma en la que se representan, y bueno, pues eso nunca viene mal. Siguiente apartado, entradas y salidas digitales en una Raspberry. Una Raspberry Pi es un ordenador de placa única, es un SBC, pero tiene una serie de pines accesibles, como decíamos, que funcionan de igual forma que en un microcontrolador. Si alguien ha trabajado con Arduino, con el SP32 o algo similar, pues esto lo entenderá porque funciona igual. Yo, como decía, puedo intercambiar información con variaciones de tensión entre mi entorno físico y el procesador de Raspberry, y al revés. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, decir que solamente tengo pines digitales, ¿vale? No hay analógico en Raspberry Pi, aunque se pueda ampliar. Vamos primero a las salidas, que es más sencillo. Yo aquí lo que tengo que hacer es pues, un circuito eléctrico, ¿vale? Son salidas a transistor que funcionan con una tensión lógica de 3,3 voltios, igual que las entradas. Entonces, pues si yo activo este pin, que es el 26, el GPIO 26, lo que voy a hacer es sacar por aquí tensión de 3,3 voltios. Viene, por ejemplo, a un LED que puede hacer de indicador luminoso, pero puede ser un relé, una electroválvula o lo que queráis, siempre que funcione a 3,3 y que el consumo no exceda un límite. Y viene por aquí el positivo, será por aquí, ponemos una resistencia y vamos al negativo de la Raspberry. También recuerdo brevemente que si trabajamos con fuentes externas hay que poner en común el 0 voltios de la fuente externa y de la Raspberry Pi. Bueno, al margen de eso, ¿qué es lo que yo estoy haciendo aquí? Poner una resistencia limitadora de intensidad. Un LED trabaja siempre casi a la misma tensión dependiendo de su color, no dependiendo de la tensión que se aplica en sus extremos. Lo que hace para eso es variar su resistencia interna. De tal forma que tenemos que poner aquí una resistencia limitadora. El que quiere entenderlo bien, pues aquí en esta dirección, que dejaré también, lo tiene para entenderlo en profundidad, y si no en internet hay mucha información. Pero básicamente lo que hacemos, utilizando un programa muy antiguo, pero que está muy bien, es, yo tengo 3,3 voltios, pongo una resistencia, por ejemplo, de 220 ohmios, y pues trabajo con la tensión de funcionamiento del LED, más o menos, con una intensidad admisible para el LED. A medida que yo empiezo a bajar la resistencia limitadora que le he puesto, vemos cómo baja la resistencia y sube la intensidad que consume. ¿Vale? Cada vez más. La tensión se mantiene casi fija a costa de que aquí baja la resistencia y por tanto pasa más intensidad. Llega un punto en el que si yo no pongo resistencia limitadora, ¡boom!, pues me cargo el LED. ¿Qué es lo que puede pasar? Que no te cargues el LED y por desgracia lo que te cargues sea
la salida, el pin, el GPIO, que saca tensión, ¿vale? Por tanto, ojo con pinchar directamente los microcontroladores en Raspberry. Lo lees directamente porque puede ser que el LED no se te funda y lo que se te funda sea la salida del microcontrolador, ¿vale? Y luego están las entradas, que tienen un poquillo más de complicación. ¿Por qué? Bueno, las entradas de un microcontrolador no están octoacopladas, no están protegidas y no están preparadas eléctricamente. Son unos pines que van casi directas, al procesador y que funcionan a 3,3 voltios. De tal forma que si yo no tengo ninguna tensión en un pin y lo configuro como entrada, ese pin va a entrar en un estado de indeterminación, ¿vale? Cada entrada tiene que tener siempre una tensión de referencia, ya sea 0 o 3,3, pero nunca puede quedarse sin tensión. Y recuerdo que nada no es 0, ¿vale? Nada es nada. 0 voltios es 0 voltios, es el potencial de tierra, ¿vale? Entonces lo que yo voy a hacer es poner aquí una resistencia alta, que es lo que tengo aquí en la imagen, en este caso en configuración pull down, y llevo 0 voltios. Si yo no acciono este pulsador, por aquí entran 0 voltios al pin, y el pin sabe que está el pulsador sin accionar. Yo tengo aquí una fuente de alimentación de 3,3 voltios que puedo utilizar para mis señales de entrada, para eso está. Entonces, si yo pongo aquí 3,3 voltios y acciono el pulsador, aquí pasan de repente 3,3 voltios y aquí hay 0. Entonces, yo aquí tengo una diferencia potencial, ¿vale? No tengo cortocircuito porque tengo aquí una resistencia alta, tengo muy poco consumo y a la vez ya he pasado de una tensión de 0 voltios aquí a una tensión de 3,3, teniendo siempre o 0 o 3,3. Lo que estoy diciendo es, pues esto mismo que tenemos aquí, en realidad. ¿Vale? Si os fijáis, tenemos un punto común a la resistencia y al interruptor, y luego la fuente de alimentación y la resistencia por el otro lado. Vale, viéndolo en nuestro programilla favorito, pues esto, lo que tenemos aquí es 0 voltios, aquí no hay nada, pero tenemos 0 voltios, y cuando yo le doy, por aquí tenemos un circuito, aquí tenemos 3,3 voltios, aquí hay 0 y aquí hay 3,3. Si yo esta resistencia la pongo de menor valor, lo que va a pasar es que el consumo por aquí pues va a aumentar mucho. Por eso se pone resistencia alta de pull down, o si va aquí, pues de pull up. Si yo quito esta resistencia, que yo, viniendo de automatización, mucho tiempo no entendía exactamente de qué venía y no me lo sabían explicar. En estado de reposo, pues bien, yo tengo aquí 0 voltios, pero cuando lo doy, pues hago cortocircuito, ¿vale? Entonces, esa es la explicación de una resistencia pull down para este tipo de conexiones. Esto normalmente, pues, viene aquí un autoacoplador y es lo que tenemos en un PLC con un autoacoplador. Por eso podemos conectar directamente el pulsador a 24 sin tener que hacer ninguna historia más. La Raspberry tiene dentro, en cada GPIO, una resistencia interna que la puedes poner en una configuración parecida a esta, el pull up, pero desde Codesys no se puede activar y por tanto no se puede aprovechar. Versiones. Tenemos dos versiones, una de ellas un poco desconcertante ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo. Bueno, veis un poco la fecha de publicación, porque está Codesys Raspberry Pi SL, que es pues la aplicación que yo os voy a dejar descargada junto con el Codesys, con la versión que yo os voy a dejar preparada, para que todos trabajemos con la misma versión, porque entre versiones de una cosa y otra a veces hay incompatibilidades, ¿vale? Entonces, tú instalas Codesys y como es modular, luego te descargas esta funcionalidad gratuita en versión demo y tienes pues todo lo que hemos estado viendo para trabajar con Raspberry. La demo va durante 2 horas de forma totalmente funcional. Si quieres tenerla siempre, son 55 euros. Pero lo que nos dicen ellos, cuando la venden, es que es para uso no comercial. Yo no sé esto cómo se puede luego demostrar. Imagino que si tienes algún problema en un sistema y tu Raspberry Pi utilizando esto falla, pues el seguro de esa instalación a lo mejor podría tirar de aquí, ¿vale? Yo tendría cuidado. Lo que tienen también, bueno, digo, tienen 2 horas funcional totalmente, pero para un uso no comercial. Y luego está la versión MC SL, que vemos que podemos seleccionarla al entrar, podemos seleccionar la SL de 64 bits, la SL de 32 bits, si no pone nada de 32. Y luego está esta SL-MC, que esto es una cosa que va cambiando con el tiempo, que lo que nos dice un datasheet que hay por ahí es que es una versión de este sistema con funciones ampliadas, para trabajar con varios núcleos y no sé cuántas cosas más. Y ahí no pone nada de sistema comercial ni no comercial. No lo sé. Yo no he podido comprarla en la tienda de
de Codesys ahora mismo no lo encuentro por internet. No sé lo que habrá pasado. Pero este no es el objetivo del vídeo, de este curso. El objetivo es aprender a utilizar todo este sistema junto con Node-RED. Node-RED no hemos dicho nada de él en este vídeo, conceptos previos, porque partimos casi de cero en el primer vídeo que lo utilicemos.